A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también estamos desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net, nuestra página web, ahí está el botón de en vivo, y también nos siguen, este programa lo subimos mejor a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del concejal Fidel Chamba. Habíamos hablado hace unos 15 días con él cuando se destapó una serie de irregularidades en procesos que se vienen o se venían dando, dependiendo del proceso, dentro de lo que es la Agencia Metropolitana de Tránsito, procesos que han sido investigados, que están siendo fiscalizados y que vamos a conocer un poco sobre el avance. Además, con el condimento extra que ha sido removido de sus funciones, el David Recalde, quien era el gerente de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Señor concejal, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. David, muchísimas gracias, muy amable, un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, ¿en qué van el tema de los procesos? Porque hace 15 días que hablábamos, nos comprometimos precisamente en hacer una nueva entrevista para ver cómo avanza. El proceso de uniformes creo que fue dado de baja. No sé qué pasó con el tema radares, el proceso de las motos. Cuéntenos un poquito. Bueno, varios temas. En primer lugar, gracias por la gentileza. Gracias porque ustedes como medios de comunicación se convierten en esa forma de transparentar nuestra acción. Las y los quiteños son nuestros principales fiscalizadores. Te debo contar que justamente el día que tuvimos la entrevista aquí, que fue el día jueves, el día viernes se constituía, era el último plazo para la puja. La puja es la figura jurídica mediante la cual los oferentes entran con sus ofertas, y claro, se entra a la puja, es decir, quién tiene el valor más bajo. Es en el proceso de motos. En el proceso de motos. Claro, tal cual yo había dado seguimiento y te había comentado que habíamos hecho el pedido de información, ese día nosotros denunciamos públicamente esta irregularidad respecto del precio de motos y por lo tanto que a pocos minutos se iba a producir la puja. Sin embargo, de lo cual, y es digno de reconocer, el proceso como tal se canceló. Por lo tanto, el proceso está cancelado y por lo tanto obviamente hemos salvaguardado absolutamente cada centavo de las y los quiteños en el marco no de un interés de fiscalización propia, sino en una lógica de salvaguardar cada centavo de las y los quiteños. Ese se lo canceló por parte de la AMT. De la AMT. Minutos antes de la puja. De la puja. ¿Qué presuntas irregularidades se habían determinado en ese proceso? Teníamos dos temas ahí. El primero justamente tenía que ver en razón del precio, una moto cuyo precio referencial era de 7,000 y otra moto que era de un precio referencial de $10,500. Estas dos empresas, la una de marca Husqvarna y la otra de marca Honda, de distribuidores que estaban aquí en Quito. Pero ¿cuál es la necesidad que tiene la AMT? La AMT tiene una necesidad puntual. Necesitamos motocicletas que permitan tener acceso a vías de mala calidad como de buena calidad. Porque ¿cuál es el tema, David? El tema es que no podemos tener motos que al mes o a los 2 meses estén entrando a los talleres y como en razón del proceso burocrático se demoren 2 o 3 meses para salir con un cambio. ¿Estas eran como para autopista, digamos, un poco para caminos que se encuentran en buen estado? No tenían las condiciones técnicas necesarias por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. No reunía eso que usted dice, que entren a todo tipo las de condiciones caminos, técnicas. A las condiciones técnicas. Por lo tanto, claro, hemos caminado en esta lógica, es digno de reconocer, la Agencia Metropolitana de Tránsito canceló el proceso de adquisición de compras. Pero ahora viene lo más importante, ¿qué es lo que va a pasar cuándo se va a hacer la compra del proceso de uniformes? ¿Cuándo se va a hacer la compra de la dotación de uniformes? ¿Cuándo se va a comprar las motos? Porque se necesitan además. Exactamente, porque aquí la discusión no es se cayó el proceso, que bueno, y aplaudan. No. El tema es que las y los quiteños necesitamos que los agentes estén plenamente capacitados. ¿Para qué? Para que justamente hagan lo que tienen que hacer por ley. Y lo que hablábamos, justamente los actos de corrupción hay que pararlos, los actos de corrupción de parte de los agentes, en el caso de que se determinen, hay que pararlos y esos elementos hay que sacarlos, eliminarlos de parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
pero asimismo es responsabilidad del municipio dotar de los elementos necesarios para que los agentes no tengan ninguna excusa de cumplir las funciones que por ley les corresponden. Claro, esto no es para que digan el concejal Chamba no quiere que les den uniformes, el concejal Chamba no quiere que tengan motos, no quiere que estén equipados, sino que las cosas tienen que hacerse por el camino correcto. Totalmente, totalmente. Así es, el tema es, por ley se tiene que equipar y obviamente por ley hay que exigirles a los agentes metropolitanos que cumplan lo que por ley tienen que hacer y pare de contar. ¿Qué tiene algo que ver en estos procesos la pedida de renuncia de parte del alcalde al gerente de la AMT? El señor alcalde el día martes en el pleno del Consejo Metropolitano nos ha hecho conocer que ha sido removido del cargo y por las redes sociales se ha conocido que el exdirector José David Recalde está ocupando un puesto en este momento en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Entiendo que tiene que ver algo con la planificación o gestión de la movilidad. Es decir, fue removido, pero no es que sale de la AMT. De acuerdo a la información extraoficial desde el punto de vista externo, pero oficial interna de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el señor ingeniero José David Recalde entiendo que está trabajando en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se decía que era por una falta de efectividad y diligencia, sobre todo en el tema de procesos. ¿Qué pasa con el tema de los radares, de la calibración de los radares? ¿Se ha recibido nueva información? Estamos a la espera, te cuento que estamos a la espera justamente de la respuesta al oficio que presentamos el 24 de enero con respecto de la empresa Alcolistic, el contrato para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calibración de radares y soporte de la plataforma de gestión de radares de la AMT. ¿Esta información tiene que darla la AMT? Tiene que darle a la Agencia Metropolitana de Tránsito como tal por ser el ente encargado respecto de la ejecución contractual. Correcto, entonces habría que esperar que nuevamente salgan a estos procesos dentro de lo que es la plataforma de contratación pública, revisar que ya se encuentre dentro de lo correcto, de lo que se necesita y también esperar el informe de la calibración de radares. Pues esto se terminó 365 días en diciembre. El 23 de diciembre. Y han pasado 2 meses más casi. Es importante, David, este tema porque quiteñas y quiteños, parte de fiscalizar es también fiscalizar por una seguridad vial. La seguridad vial no solamente viene dado de parte de quienes conducimos, que por supuesto es parte de la responsabilidad, no manejar en estado etílico, no manejar exceso de velocidad, pero también es garantizar por parte del municipio que tengamos la tecnología que permita garantizar la seguridad vial mediante la identificación de la velocidad por parte de los vehículos que permite, respecto de 90 kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora, dependiendo del tonelaje del vehículo. Dentro de eso también tendría que hacerse una revisión de determinadas vías donde la velocidad o a veces los límites de velocidad están muy exagerados o en otros están muy cortos en relación a la velocidad a la que se tiene. Totalmente. Mira, la vialidad, el tema, analizar la vialidad, analizar el tema de movilidad, David, es importante porque no nos afecta solamente a ti o a mi persona, a quienes se encuentran aquí en el set de televisión, nos afecta absolutamente a los 3 millones de quiteños. ¿Por qué? Porque desde que tú sales, el tiempo que tú te demoras en llegar acá puede ser tiempo productivo. Esto no solamente es un tema del transporte público, del transporte privado, este es un tema que afecta absolutamente a todos. Para mí el tema de movilidad se constituye en un eje transversal de una reactivación económica de Quito. Se constituye en un eje transversal de seguridad. Si tú tienes vehículos que pueden caminar a más de 15 kilómetros por hora, ¿sí? Pueden caminar a 25 kilómetros por hora y que no existe una situación en la cual tengas un nivel de tráfico demasiadamente alto, el nivel delincuencial para asaltar esos carros, como lo que pasa por ejemplo en San Roque, lo detienes, porque los vehículos van a una velocidad que permiten que no exista, por ejemplo, ese tipo de asaltos. Actualmente la movilidad en Quito se constituye en un tema fundamental, no solamente por la situación de garantizar el transporte público de las personas, sino porque el tiempo que tú utilizas en trasladarte de tu casa al trabajo es un tiempo de productividad. Por supuesto. Entonces, por lo tanto, para mí el tema de movilidad trasciende, pasa de un tema de ser una situación de fiscalización a entender que la reactivación económica, incluso desde el aparato productivo, ¿qué es lo que está pasando, David, con el tema de toda la estructura de trailers de alto tonelaje que hacen redistribución de productos a nivel de Quito? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, David, en el mayorista? ¿Cuál es la reingeniería de carácter vial que se necesita para que los productores que llegan a vender sus productos al mercado mayorista no tengan que pasar por un tráfico de 2, 3, 4 horas? ¿Sí? Entonces, el tema de la vialidad, de la movilidad, es importante analizarla
no desde el punto de vista de la fiscalización solamente, sino desde el punto de vista de entender la realidad de cada uno de los quiteños. Hablábamos contigo, David, de que en este momento, siguen habiendo parroquias en el sur de Quito y en Calderón, por ejemplo, en el sur de Quito, San Juan de Turubamba de Monjas, San Isidro de Guamaní, en el cual los niños tienen que caminar más de 20 y 30 minutos, David, para poder llegar al asfalto y obviamente poder coger un bus. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita en temas de invierno? Los niños tienen que llevar una botella de agua, ¿sí? Lavarse los pies y obviamente ponerse las medias y los zapatos para caminar en el asfalto y esperar el bus. Eso sucede y eso no lo vemos. Es que eso lo vemos porque justamente nosotros recorremos día a día el territorio, David. Entonces, la nueva forma de hacer política es entender no tu realidad ni mi realidad, es entender la realidad de los que viven en el Quito el día a día, de los que tienen necesidades y que tienen que caminar 20 y 30 minutos, David, para poder coger un bus. Así es. Y dentro de esto de reactivación económica que tiene que tener el tema de la seguridad, que usted lo habló dentro de la movilidad, señor concejal, ¿se toma algo de esto en cuenta dentro del Plan Maestro de Movilidad y que además ya ha sido aprobado como ordenanza? Es decir, se quiere llevarlo, mejor dicho, y se lo llevó a ordenanza, para darle también un tema de seguridad jurídica y que no se ha cambiado esto a cada rato. ¿Se toma en cuenta estos criterios de reactivación económica, de seguridad, de lo que pasa con las zonas más vulnerables, vialidad? A ver, vale analizar varias cosas, David, si me permites ahí, por supuesto. El plan de movilidad tiene varias aristas, varios campos, ¿no? Tienes vialidad, tienes movilidad, tienes movilidad sostenible, sí, porque el plan es Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Entonces, se topan algunos de los aspectos, pero uno de los temas más importantes que este momento se tiene que entender desde el punto de vista del Plan Maestro de Movilidad, iniciando el análisis por parte del tema de la construcción del metro, es el siguiente. El metro como tal, de acuerdo al Plan Maestro de Movilidad, establece que requiere aproximadamente 400,000 pasajeros día para que Quito no tenga que generar una situación de subvención respecto del mantenimiento y de la operación y la puesta en marcha del metro de Quito. 400,000 viajes. Pasajeros. No viajes, pasajeros. Eso quiere decir claro, cuál es efectivamente el que paga. En este proceso de fiscalización que estamos haciendo del metro de Quito, consulté al señor gerente del metro y le dije, la pregunta fue, ¿cuántos pasajeros por día desde el 5 de diciembre que fue puesto en marcha hasta el día de hoy, ¿sí? Han sido transportado? ¿Cuántos pasajeros efectivamente han comprado el boleto? Cuando tú te acercas y dices, ¿sabe qué? Compro el boleto. No me ha contestado por día y me ha contestado un promedio. El promedio que él ha planteado es de 132,000 pasajeros día. Estamos lejos de los 400,000 pasajeros. Entonces, me permití el día martes que se aprobó, me permití hacer varios análisis por parte del Plan Maestro de Movilidad. Primero, reestructuración de rutas y frecuencias. ¿Por qué la reestructuración de rutas y frecuencias? Porque si nosotros tenemos un sistema de rutas y frecuencias que alimenten al metro, primero dejamos de subvencionar, por ejemplo, como para este año con $74 millones. Segundo, el sistema integrado de recaudo. El sistema integrado de recaudo, ¿por qué? Pongamos un ejemplo, siempre hay que partir de ejemplos pragmáticos. Una persona que vive en Pintac o que vive en una parroquia de las 33 parroquias rurales de Quito, para llegar al Playón de la Marín, que es un nudo, se constituye en un elemento de distribución de la vialidad en Quito, de la movilidad en Quito, para poder salir de Pintac, por ejemplo, tienes que coger entre 2 y 3 buses. A 35 centavos estás hablando más de 1.15. ¿Sí? Porque obviamente para llegar al metro tú tienes que llegar 3 buses más lo que significa el metro de Quito. Estás hablando más de $1 solamente que tienes que gastar en tema de movilización. Llegas a la Marín y ahí no hay parada del metro. Entonces tienes que subir ya sea a San Francisco, claro, o a Ejido. A la Alameda, perdón, ¿no? O a la Alameda. A la Alameda, correcto. Entonces, pero caminar, vuelvo y repito, ¿por qué el tema de movilidad para mí se constituye en un análisis estratégico permanente? Porque el tiempo que tú te estás trasladando es tiempo de productividad. Entonces, son temas que el Plan Maestro de Movilidad debe topar. Primero. Segundo, respecto del tema de rutas y frecuencias, ¿qué es lo que tiene que decir, por ejemplo, el aparato productivo de Quito? ¿Sí? Porque ¿cuál es la forma de construir una ciudad? Tú no puedes tener un nivel de diálogo unilateral. Yo me refería a algunos criterios de algunos concejales que tú no puedes implantar un modelo que viene desde una sola visión.
Tú tienes que tener la capacidad de tener un diálogo no solamente con el sector del transporte. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el tema de movilidad, por ejemplo, del transporte de los vehículos escolares? Mira, este momento, nosotros el día jueves de la semana pasada, el día lunes de esta semana, tuvimos una reunión con la concejala Cristina López con todo el transporte escolar, que este momento tiene dos problemas fundamentales. Primero, por el tema de la revisión vehicular, que Quito, las autoridades en tema de movilidad y responsables de las administraciones anteriores, sí, nunca les dijeron al transporte de movilidad cuáles eran los centros de revisión vehicular autorizados. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Como el transporte escolar no realizó las inspecciones técnicas en centros de revisión vehicular en Quito, lo hicieron fuera de la ciudad, por una autorización que tenía la agencia, que otorgó la Agencia Metropolitana de Tránsito. Estas inspecciones tenían que ser homologadas. No se las homologó en Quito y este momento en el sistema constan multas sobre el transporte escolar. Como estas multas están en firme, ¿sí?, ellos no pueden renovar el permiso de operación. Y como no pueden renovar el permiso de operación, no pueden firmar contratos porque ellos firman contratos de prestación de servicios profesionales con algunas entidades. Y como no puedes firmar, no puedes facturar. ¿Te das cuenta, David, que los temas en materia de movilidad tienen que ser integrales? No podemos ver al servicio del transporte escolar por acá, al servicio del transporte pesado, por ejemplo, de este tráiler que incluso se acaba de ir en... Mira, nosotros que tenemos raíces carchenses, por ejemplo, mira, y tú sabes que el transporte pesado, especialmente en materia del carchi, es muy importante, por ejemplo, es parte de la economía de la provincia. Entonces, estos temas son los que se tiene, uno de los elementos importantes que te establece el plan de movilidad, justamente tiene que ver con el tema de planes programados e inmediatos. ¿Qué es lo inmediato que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer inmediato? Otro tema importante, ¿qué es lo que pasa con puentes, por ejemplo, en la zona de la Simón Bolívar? ¿Sí? Tema puntual, Pueblo Blanco tiene, hace más o menos unos 4 o 5 meses, 2 niños escaparon de fallecer. ¿Por cuánto? En la Simón Bolívar, para pasar de Pueblo Blanco, de oriente a occidente, para poderse desarrollar, tienen que pasar en una vía en la cual el nivel de velocidad de los vehículos es de 90 kilómetros por hora. Entonces, no podemos ver a la movilidad, ¿sí?, sin una lógica de estructura, de puentes, de radares, de vialidad, del nuevo plan vial que tiene que ser presentado al Consejo Nacional Electoral, al Pleno del Consejo Metropolitano. Al Pleno del Consejo Metropolitano. Rapidito, señor concejal, para ir finalizando, se ha condonado todo lo que son multas e intereses sobre impuestos, sobre todo, entiendo, prediales, y no sé también ahí si entra el tema, sí. Bueno, el predial está atado al tema del SEM, contribución especial de mejoras, no sé si entra también en el tema de la patente. Se ha perdonado, se ha dado un plazo hasta julio para que se pongan al día, perdonándoles intereses y multas. Sí. A ver, ahí vale hacer un análisis importante para que las y los quiteños estemos claros en el tema. Nosotros tenemos varios tipos de tributos: 1.5 por mil, patente, contribución especial de mejoras, tasas y contribuciones que realizamos al momento que el municipio de Quito nos brinda un servicio. Este tipo de tasas, ¿sí?, cuando tú las pagas a tiempo, no generan multas ni intereses, y por lo tanto, si tú las pagaste en el tiempo, no pasa absolutamente nada. Cuando tú no has pagado, entonces te genera multas, intereses y recargos. Entonces, ¿de dónde parte el tema de la ordenanza de remisión de multas, intereses y recargos? Es porque la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Eficiencia Energética. La Ley de Eficiencia Energética te plantea que los GATS metropolitanos tienen que generar los cuerpos normativos, en este caso para el municipio, la ordenanza para la remisión de multas, intereses y recargos respecto de los tributos. ¿Cuál es el monto? Esto es lo importante. Y en mi calidad de presidente de la comisión, ¿cuál es el análisis que se debe hacer? El monto total de los tributos más multas, intereses y recargos son aproximadamente 451 millones de dólares. Es el total. Medio presupuesto de la ciudad. Aproximadamente. Sí, ¿no? Sí. Estamos hablando de 900, sí, casi, ¿no? Casi el 50%. De estos 451 millones, sí, que conlleva el tributo más multas, intereses y recargos, sí, lo que ahora se está perdonando o mediante la ordenanza de remisión es lo que constituye multas, intereses y recargos. ¿Cuánto esto es? Aproximadamente 188 millones de dólares.
Por lo tanto, lo que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, lo que pretende recaudar efectivamente por la remisión, es aproximadamente 251 millones de dólares. Por lo tanto, el objeto de esta remisión de deudas tributarias es que justamente las personas que están en este momento con impagos, con tributos, paguen ese monto. Por lo tanto, el objeto de esta ordenanza es que las personas que están en este momento deudando, especialmente por 1.5 por mil, patentes y contribución especial por mejoras, puedan acercarse. ¿Por qué estos tres rubros importantes? Porque estos tres rubros importantes constituyen el 98% de estos montos que estoy hablando. ¿Plazo para pagar hasta cuándo? Hasta el 26 de julio. Ahí no entran multas de tránsito, ahí no entran multas relacionadas a construcción, por ejemplo. No entran porque esos son infracciones que se realiza respecto del ordenamiento como tal. Acá lo que tú estás cobrando son tributos, no infracciones como tal. Primer tema. Segundo, hasta el 26 de julio específicamente. Y un tema adicional que las y los quiteños tienen que saber es que tú puedes hacer este proceso de remisión de deudas tributarias ya sea sobre el 100% o por partes. Por ejemplo, si yo tengo una deuda de $1,000 y no puedo pagar los $1,000, pero puedo pagar 500 y los 500 los pago después, pero puedo pagar el 100% o parcialmente el monto que tú elijas. El resto hasta el 26 de julio. Hasta el 26 de julio. Correcto, o sea, pago un poco y después en este lapso hasta el 26 de julio. Por supuesto, si yo digo, vea, de los $1,000 yo lo voy a pagar hasta el 26 de julio, puedes prorratear. ¿Por eso hay que hacer algún convenio? Efectivamente, tú te acercas y el sistema mismo justamente te dice, usted se compromete a pagar y te acercas a pagar ante la dirección claro, porque el pago en línea uno elige, o sea, pone ahí un visto en lo que se quiere, pero no se puede subdividir, por ejemplo. Exactamente, pero hay un tema adicional. Este momento, a partir ya de la sanción, es decir, de la publicación de la ordenanza, el mismo sistema, de acuerdo a la información que nos dio la Dirección Metropolitana Tributaria, va a reflejar ya el monto puro de la deuda, es decir, solamente el tributo, excepto multas, intereses y recargos. Correcto. Concejal Chamba, queremos agradecerle por haber estado aquí. A ustedes. Seguiremos invitándolo, por supuesto. Estos temas van a seguir avanzando, van a seguir y tenemos muchísimo por hablar. Ojalá avancen para bien, ¿no? Así que se haga. Así que muy gentil por haber estado aquí. David, muchísimas gracias y un saludo siempre a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y permitirnos entrar a sus hogares. Así es, muy gentil. Amigos, ha estado Fidel Chamba el día de hoy con nosotros, hablándonos sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de la AMT, las observaciones que se han hecho, el tema del Plan Maestro de Movilidad, elevada ordenanza, la ordenanza de remisión de intereses y multas, entre otros aspectos. Que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.